Damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Qué oportunidad tan maravillosa que Dios nos regala y nos concede un día más de vida para que nos podamos encontrar a través de este medio y podamos continuar reflexionando. Esa reflexión la encontramos hoy en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 6. El apóstol Pablo tiene que decirle a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban. El evangelio de Jesucristo está siendo hoy perturbado por una cantidad de predicadores, con todo respeto lo digo, de pastores, de hombres que dicen ser apóstoles, profetas, aún miembros de una congregación, donde están distorsionando el evangelio. No es que exista otro evangelio, como dice el apóstol Pablo, pero es que los hombres, a causa de la maldad y la perversidad del corazón, se han desviado de la verdad, se han desviado de las sagradas escrituras. Y allí en el mismo Gálatas 1:10 dice que si yo agradare a los hombres, dice el apóstol Pablo, y esto es para nosotros también, no soy siervo de Cristo. Y hay muchos hombres que, llamándose hombres de Dios, dejaron hace mucho rato de ser siervos de Cristo, hombres de Dios, porque prefirieron y han preferido agradarse a sí mismos y agradar a los hombres. Y es importante que nosotros podamos entender y comprender que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, que si nosotros no agradamos a Dios, estamos metidos en un gran problema. Porque desde el momento que Dios nos llamó a usted y a mí a ser miembros del cuerpo de Cristo, a ser parte de su obra preciosa, y nos dio el gran privilegio de servirle sin merecerlo usted y yo, porque no somos merecedores de tal privilegio tan enorme, de ser embajadores del reino de Dios, embajadores de Cristo. Pero desafortunadamente hay una escasez del temor de Dios, hay una escasez de la palabra de Dios, hay una escasez de intimidar con Dios, y gran parte de culpa se tiene desde un púlpito, desde un altar, porque se ha dejado de hablar la verdad. ¿Sabe qué es lo triste? Que en muchos lugares, en muchos púlpitos, el mensaje tiene 15-20 minutos o máximo 30 minutos. Es restringido el tiempo para dar una enseñanza, pero se gastan tiempo hablando de anuncios y hablando de informaciones y hablando una cantidad de cosas, en vez de hablar la palabra, cuando la prioridad es el mensaje. ¿Y sabe qué es lo triste? Que en muchos lugares y en muchos altares y muchos hombres que dicen ser hombres de Dios están dejando por último la palabra. Antes de la palabra dan una cantidad de anuncios, saludan al uno y al otro y hacen un chiste y otra cosa. Y cuando ya se dan cuenta, como en muchos lugares el tiempo es restringido y el tiempo es cumplido, dan X tiempo para una predicación. Cuando se dan cuenta, a algunos les quedan 15 minutos, 10 minutos en algunos casos. ¿Y sabe qué es lo triste y vergonzoso? Que dicen, bueno, en este tiempo que nos queda, en los 10 minuticos, vamos a meditar en un par de versículos, y llegan y hacen una corta meditación que llaman ellos, y despiden a la gente muy puntual terminan el servicio, porque supuestamente le respetan el tiempo a los asistentes, y a Dios lo mandan a callar. ¡Qué tristeza! No se puede pasar 5 minutos, así sea un invitado que tengan. Si pide 5 minutos, se los niegan, porque tienen que salir puntual del servicio para cumplir con sus compromisos, con sus series, porque mucho lo triste, ¿sabe qué es? Que se ponen a ver series, se ponen a ver telenovelas, se ponen a ver programaciones que no edifican, que no traen bendición. O simplemente terminan un servicio muy puntualmente para ponerse a hablar a la salida de la congregación cosas que no tienen sentido.
y se ha escaseado la palabra de Dios y se ha dejado de guiar el pueblo a adorar y exaltar a Dios. Hay una cantidad de irreverencia en medio del servicio cuando nos reunimos a alabar a Dios. Uno se sorprende de ver tantos supuestos servidores y líderes, aún predicadores, que cuando les da la oportunidad a Dios a través del pastor del lugar donde están congregándose, no abren su boca para exaltar y glorificar a Dios. No abren su boca para orar. Y uno dice, si esto no lo hacen en la congregación o lo hacen de quedarse callados, ¿qué será en casa? ¿Sabe que una vez alguien decía que le habían enseñado que uno puede orar con los labios cerrados? Qué mentira y qué falacia y qué engaño. Es cierto que Dios conoce lo profundo de nuestros pensamientos y aún no ha salido la palabra en nuestros labios cuando Dios ya lo sabe, es verdad. Y es el único que puede leer nuestra mente, es Dios, eso es cierto. Pero la oración, el significado de oración es hablar con Dios en la intimidad, mejor todavía. Pero se ha perdido. Han habido cambios hoy en día. En una predicación que se escucha, en un mensaje, ya las citas bíblicas escasean, ya se habla de historia, de posibles en línea del tiempo, se habla de tantas cosas, rellenos, no más que otra cosa, pero la palabra de Dios escasea. ¿Sabe por qué una persona tiene que repetir un tema 2 y 3 veces, que es triste hasta cierto punto? Porque no estudia la Biblia. Porque no encuentra qué enseñar. Pero cuando usted y yo vamos para la gloria y la honra de Dios, en nuestra intimidad, en nuestro tiempo a solas con Dios, a escudriñar la palabra, a orar al Dios del cielo, el Dios de la gloria se va a manifestar a su vida y a mi vida y nos va a llenar de palabra y nos vamos a llenar de su espíritu. Porque quiero recordarle que la palabra de Dios es espíritu. Y de la única manera que su espíritu y el mío se alimenta es de la palabra. No hay otra manera. A través de la oración tenemos comunión con Dios. Pero la palabra, por ser espíritu, alimenta nuestro espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que de vuestro interior corran como ríos de agua viva. Y debe correr de nuestro interior la palabra de Dios. Por eso de ese buen depósito que usted y yo tenemos, al leer la palabra, el Espíritu Santo va a tomar la palabra que es espíritu y nos la va a recordar a nuestro espíritu. Pero si no leemos la Biblia, si no memorizamos la Biblia, ¿qué va a traer el Espíritu Santo a nuestro espíritu? Si no estamos llenos de la palabra o no buscamos alimentarnos de la palabra. Pero sí se alimenta de series, de programación, si se alimenta de tantas cosas que hay por las redes sociales que no son de bendición ni edificación. Es triste que hoy en día, lamentablemente, lo que estamos viendo es un entretenimiento. En muchos lugares, en muchos altares, en muchas congregaciones, en muchos predicadores, lo que hay es entretenimiento. Mire, tanto escasea la presencia de Dios y tanto ha escaseado el temor de Dios que hoy en día tienen que disfrazarse. Para que un mensaje llegue a la gente, para que el mensaje llame la atención, tienen que disfrazarse. Algunos se disfrazan del chapulín. Qué triste, pero es verdad. Yo lo he visto en los altares. Otros de cazadores, otros de médicos, pero se disfrazan. Qué triste, qué vergüenza. De verdad, como si el Espíritu Santo no fuera lo suficiente para redarguirle de pecado y convencerle al oyente de un arrepentimiento genuino, creyendo que somos nosotros, que es la persona la que convence. Usted y yo no convencemos a nadie. Usted y yo estamos en los caminos del Señor porque a Él le plació, 1, llamarnos, 2, escogernos, 3, redarguirnos a través del Espíritu Santo y convencernos de que andábamos mal. Pero qué triste que hoy en día el humanismo ha cogido tanta ventaja. Y por eso Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado y que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Y hay mucho predicador y pastor y líder que se ha alejado del llamado de Dios.
ya no predican de Dios. Toman 2, 3 textos de la Biblia pincelados, así como el pintor que riega la pintura por la tela, por el cuadro que está haciendo, y ya, no más. Pero no hay profundidad en la palabra, no hay un mensaje que confronte, no hay un mensaje que exhorte, no hay un mensaje que redarguya realmente en contra del pecado, que nos haga reflexionar, que digamos de verdad lo que estamos haciendo no está bien, como estamos hablando, como estamos pensando, como estamos actuando, no es correcto. Necesitamos hacer un alto, necesitamos cambiar, necesitamos vivir para el Señor. La Biblia nos enseña allí en Gálatas 1:10, dice que si yo agradare a los hombres, no soy siervo de Cristo. Y eso es lo que se está buscando hoy en día, en medio de las congregaciones, desde los púlpitos, agradar a los hombres. No exhortarlos a la santidad, no exhortarlos para que renuncien al pecado, no exhortarlos para que dejen de hacer lo malo, sino, ¿sabe qué? Una permisividad increíble. Una permisividad tremenda es lo que se está metiendo en los altares, en los púlpitos, en los ministerios, en mucho líder, en mucho pastor, en mucho predicador. Es lamentable, pero es lo que se ve. Y nosotros no estamos lejos de esa situación. Eso es el pan de día a día en muchos lugares. Y se tiene que soportar por amor al Señor muchas cosas. Por el proceso, por tolerancia, por madurez. Pero no podemos callar delante de Dios. Hay que denunciar esto delante de Dios y hay que hacerlo públicamente también, hermanos, porque es que la iglesia no es nuestra, la iglesia no es de un predicador. Nosotros los predicadores somos siervos de Dios, somos ministros del Señor por su infinita misericordia. Y como lo he dicho, y no somos merecedores. ¿Qué hemos hecho nosotros para tan gran privilegio? Solo que a Él le plació, solo que a Él le pareció bien. Hay gente mejor que nosotros aún, por supuesto que yo, claro que sí. Hay gente mucho más preparada. Pero a Dios le plació darme esta oportunidad a través de este medio, en este tiempo, de poder llegar con este mensaje. Y espero y confío en el Señor de que Dios nos ayude a mantenernos para poder llevar y llegar a muchas personas. A través de este medio podemos llegar a oficinas, a hogares, a lugares donde no podemos ir por la distancia y por muchas razones. Pero Dios a través de este medio nos permite llevar un mensaje. Qué bueno que usted y yo podamos entender y comprender que la Biblia nos habla y dice que en los posteriores tiempos se levantarán falsos profetas, se levantarán hombres amadores de sí mismos. Dice que con astucia engañarán a los escogidos de Dios si fuere posible. Por avaricia harán mercadería. Y eso es lo que vemos hoy en día, una mercadería increíble. Por eso la Biblia nos habla que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no es sino escuchar. Si usted y yo queremos saber qué es el corazón de tal predicador, tal hombre que se dice ser hombre de Dios, escúchelo hablar. Y si es desde un púlpito, mucho mejor. Y cuando el tiempo llega de la parte económica, esos sacan textos fuera del contexto y los tuercen y los forzan para que el pueblo los acepte. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el pueblo sigue esas enseñanzas, que el pueblo sigue esas doctrinas de hombres, mandamientos de hombre, nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué el pueblo se ha alejado tanto de Dios? ¿Por qué el pueblo ya no se acerca para adorar a Dios? Aquella mujer que enjuagó los pies de Jesús con sus lágrimas y con sus cabellos los secó. ¿Cuánto tiempo hace que tú no derramas el corazón delante de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no sale una lágrima por tus ojos y rueda por tus mejillas, exaltando, glorificando a Dios, reconociendo la grandeza de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no le pides perdón a Dios y que crees que todo está bien? Pero han habido malos pensamientos, malas miradas, se han escuchado malas palabras, se han pronunciado malas palabras, han habido malas actitudes y se ha pasado por alto. Y encontramos hoy en día a hombres
alcahuetas, predicadores alcahuetas, que dicen, ánimo mi hermano, Dios sabe cómo estás y Dios te ama así como estás. Sí, Dios es amor, pero hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que apartarse del pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Es importante que nosotros logremos entender esto. No se distorsione el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han desviado de la sincera fidelidad a Cristo. Muchos hoy en día siguen a Cristo, pero no sinceramente. No, Señor, porque se perdió el temor, porque se perdió la reverencia por el Señor, por el servicio. Ya muchos van a un servicio por ir. Ya muchos van a una congregación para evitar que el líder o el predicador o el pastor de ese lugar los llame o los cantaletee, como algunos dicen. Pero que vayan a derramar el corazón. Mire, uno ve, y es triste ver líderes, supuestos líderes, que ni oran en el tiempo de la oración, ni cantan en el tiempo de la adoración, ni ofrendan, ni aplauden, ni levantan manos. Uno dice, ¿y entonces acaso no es que los líderes que vamos un paso adelante de la congregación, que somos el ejemplo? ¿Dónde está? Porque ha faltado capacitación, liderazgo, para el liderazgo. Y no es darle solamente palabra. Claro, la palabra es la clave, claro que sí. Pero es instruirlos en el servicio. ¿Cuántos se paran en una puerta como, la Biblia nos llama portero, pero en muchas congregaciones dicen ujieres? Y se paran y con una cara de amargados y de revólver, una cosa impresionante. Que algunos, usan todavía tapabocas y no se les nota. Pero es impresionante, mi hermano. Y se atreven a decir que el gozo del Señor es mi fortaleza. Qué tristeza. No hay una amabilidad. No hay una atención en el Señor. No hay prestar un servicio con amor y compasión por el Señor. Porque el apóstol Pablo dijo, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban, hermano. Es como cuando el agua, alguien mete los pies al agua, la mano y la revuelca. Así muchas veces acontece en el evangelio. Hay gente que lo hace a propósito. A veces algunos por falta de conocimiento, pero hay gente que lo hace a propósito. Hay gente que está cargada contra Dios. Hay gente que como no ha recibido lo que espera, la respuesta que anhela, o creen que Dios es su mandadero y su mensajero y que Dios tiene que hacer lo que ellos le dicen, se cargan contra Dios y empiezan a cogerla, como le pasó a Saulo de Tarso cuando no tuvo el encuentro con Dios, con Cristo. Él perseguía a la iglesia y pensaba que eso estaba bien. Hay que hacer un alto en el camino y hay que seguir la sana doctrina. Hay que hablar el mensaje de Dios. Escuchen, dar a conocer el evangelio de Jesucristo y enseñar la doctrina de los apóstoles. Hay que hacer lo que la Biblia nos dice, no a lo que a nosotros nos parece. Recuerde que si nosotros agradamos a los hombres, no somos siervos de Cristo y necesitamos agradar al Rey de Gloria. Mis amados, si usted está perseverando en el Señor, ánimo para adelante, siga adelante, esfuércese cada día. Si está entre que sí, que no, tome la decisión correcta, no se deje engañar por su carne. Y si nunca lo ha hecho, recuerde que debe reconocer delante de Dios que has pecado, pedir perdón, arrepentirte, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos la bendición para todos, que el Todopoderoso nos continúe bendiciendo grandemente. Feliz y bendecido resto de día. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.